a esta la tutoría número 1 de la asignatura Evaluación de los Aprendizajes. Mi nombre es Alejandro Mora, estoy para servirles y voy a ser el tutor que los va a acompañar durante este cuatrimestre. Es importante recordar ante esta tutoría que vamos a aplicar las reglas de netiquetas y se van a dirigir en el chat, recordar el uso de la mayúscula, favor tener el micrófono apagado, tener la opción de video deshabilitada. Para consultas o intervenciones tienen la opción de encender la cámara. Levantar la mano no lo utilizo, sino ustedes tienen permiso para interrumpir en cualquier momento. Mientras vamos avanzando, si quieren brindar su opinión, ojalá, que es lo más adecuado, que ustedes vean un espacio más que todo para conversar que para dar una tutoría totalmente teórica. Todo lo que ustedes quieran aportar, experiencias de su vida cotidiana, conocimientos que tengan, pues son bienvenidos durante esta tutoría y las que sigan. Es importante reiterar que me activan micrófono cuando quieren participar. Voluntariamente, si gustan, pueden activar la cámara para conocernos y vernos como si estuviéramos ahí el tú a tú en un salón de clases. Y también reitero y les indico, por favor, permiso para interrumpir en cualquier momento. No tengan temor ni miedo ni vergüenza de poder externar sus opiniones. Estén de acuerdo con lo que yo voy diciendo, no estén de acuerdo con lo que yo voy diciendo. Esta asignatura es hermosa, es una asignatura de un corte teórico práctico, no está muy difícil este cuatrimestre. Se trató de buscar actividades que sean más sencillas, muy claras, que les brinden un aporte desde el punto de vista de las aulas de informática educativa, ahora llamada en primaria formación tecnológica. ¿Qué es evaluar? ¿Para qué evaluar? ¿Cuándo vamos a evaluar? ¿Qué instrumentos necesitamos para evaluar? ¿A quién voy a evaluar? Todo eso es parte de los conocimientos que yo quiero que al final de este cuatrimestre pues podamos compartir tanto ustedes conmigo y yo con ustedes. Ese granito de arena que yo les pueda aportar a su conocimiento y ese montón de nuevas ideas que ustedes me van a brindar para mejorar el curso en futuras cuatrimestres que se aperturen. Los temas a desarrollar, vamos a hablar cuáles son los retos de la evaluación de los aprendizajes. Vamos a hablar de las generalidades de la evaluación. ¿Qué es didáctica de la evaluación? ¿Quién es el informático evaluador? ¿Qué es una evaluación auténtica, alternativa, tradicional y por competencias? ¿Cuál es la que vamos a considerar que es la más adecuada en nuestro sistema educativo? ¿Cuál se podría implementar en nuestros laboratorios de informática en instituciones de primaria o secundaria, ahora con el nuevo cambio en primaria, que ya se convierte en una asignatura cuantitativa? Entonces ya hay más retos, más aprendizajes, porque tenemos que realizar instrumentos que sean adecuados a ese proceso de aprendizaje. Instrumentos que nos permitan asignar una calificación, instrumentos que nos permitan realizar una adecuada toma de decisiones. Antes de empezar con lo que es esta primera unidad del libro, es importante recordar algunos aspectos importantes que quiero que tomen en cuenta. La ventaja que tienen conmigo es que solamente es un grupo de informática educativa de evaluación de los aprendizajes y que yo los voy a trabajar, yo voy a leer sus trabajitos, entonces vamos a mantener un grado de comunicación. Es importante como docente y ustedes, futuros docentes, que tengamos esa comunicación 100% abierta. Yo ya les brindé todos los mecanismos de comunicación, el teléfono celular, el correo interno EducaU, el correo UNED y el foro de dudas. Cada uno de esos son unas oportunidades para que ustedes aclaren en tiempo y en forma las dudas que tienen. Si van a utilizar el celular, pues obviamente
Durante el día estoy en mi jornada laboral y en algún momento del día les estaré respondiendo con demasiado gusto. En cuanto al foro de dudas y al correo interno, yo ingreso a la plataforma los lunes, martes, miércoles, viernes y un ratito domingo en la mañana. Entonces, si hoy hoy es domingo y tengo que presentar mi tarea y quiero hacerle una duda al profesor a las 3 de la tarde, porque tengo tiempo hasta las 11, no les voy a responder ese día. ¿Por qué? Porque yo me conecto un ratito los domingos en la mañana para aclarar las últimas dudas previas. Entonces tengan consideración eso, que no ingreso a la plataforma todos los días, entonces busquen otros medios. Al correo ingreso frecuentemente y al celular es el mecanismo directo, obviamente. Foro de dudas y correo interno, pues tener mucho cuidado en qué momento lo vamos a utilizar. Es importante considerar lo del plagio. Según la definición, el plagio es la copia textual o parafraseada sin reconocer a la persona o autora del mismo. A veces buscamos textos en Internet para resolver algunas consultas de la tarea y tendemos a copiarlo textualmente, pero no puse de dónde lo busqué. Yo por lo general sí me doy a la tarea de revisar esos trabajos muy cuidadosamente y busco a veces esas coincidencias en Internet. Y me he encontrado situaciones en las que son copias textuales de esa página de Internet sin reconocer al autor. Eso es plagio. Igualmente, a veces buscamos la paráfrasis, que decía ahí la casa eh, que se encontraba en la pradera es de color blanco, entonces yo le cambio los sinónimos. El inmueble que se ubicaba en el campo eh, tenía una coloración clara tipo blanco. Eso es una paráfrasis. ¿Por qué? Porque cogí el mismo texto y nada más le modifiqué unas palabras. Igual, las normas APA dicen cómo se debe reconocer al autor, cómo se debe citar en esa paráfrasis. Entonces, si yo no lo hago, se comete un plagio. ¿Qué dice el reglamento estudiantil en el artículo 27 de las faltas leves? En el inciso E, que si yo realizo plagio, lo que debe hacerse es nada más y nada menos que eliminar, según el artículo 38, la calificación de esa tarea. Entonces, ver las consecuencias que podríamos tener. El profesor se podrá dar cuenta, el profesor no se podrá dar cuenta, pero no me debo arriesgar. Reitero, he tenido experiencias en las que solamente les he calificado una parte del cuadro, los ejemplos, porque lo demás es copia textual. Y esa no es la idea de esto. Sean sinceros, recuerden que hoy son estudiantes, mañana van a ser profesores y van a tener a sus alumnos haciendo este tipo de trabajos. Y a ustedes no les gustaría encontrarse 4 trabajos idénticos. Y reitero, en los casos más frecuentes me he encontrado ensayos, cuando he tenido que evaluar ensayos, con párrafos idénticos. Entonces ahí es donde uno automáticamente se da cuenta de que hay un plagio cuando hay párrafos idénticos de una página especial mexicana que habla sobre muchos de los temas de evaluación que vamos a ver. Tengan mucho cuidado con lo que es ese plagio. Entonces trabajamos con las normas APA número 7 o las normas APA número 4 en español. Y ahí vienen varios ejemplos de cómo se cita. Ustedes buscan el documento en Google y ahí vienen ejemplos de cómo se cita cuando se parafrasea, cómo se cita cuando es un libro, cómo se cita. Igual, yo no los voy a castigar en puntos porque me citen mal. Si la norma dice
que se debe encerrar entre paréntesis el autor y anotar la página del documento, y ustedes no lo hicieron así, pero lo mencionaron de otra forma, entonces ahí me están reconociendo. Yo les hago la observación. Para la próxima tarea, trate de referenciar de la siguiente manera. Pero ustedes reconocieron al autor. Es diferente no reconocerlo que reconocerlo de mala forma. Si estamos aprendiendo, pues obviamente ahí se les va a disculpar. El primer tema que hablamos es los retos de la evaluación de los aprendizajes. Y ahí vamos a hablar de algunas generalidades de este proceso. Desde que vamos a reconocer ese momento indicado cuando aparecieron las tecnologías de la información. Y si nos ponemos a analizar cómo ha evolucionado, y la mayoría de ustedes son muy jóvenes, cómo han evolucionado las tecnologías de información y cómo han aparecido, cómo han cambiado y cuáles son las funciones que se han establecido, vamos a ver una línea del tiempo donde ha ido un proceso de mejora. Y ese proceso de mejora nos ha llevado a nuevos retos. ¿Por qué? Porque la persona se tiene que adaptar a esa evolución, a ese crecimiento que yo voy a estar realizando en ese proceso. Vivimos en un mundo globalizado y es interesante cuando hablamos de globalización porque es cómo hay que adaptar las personas a las necesidades de ese entorno, a las necesidades de esos países desarrollados, a las necesidades de esos países en vías de desarrollo y los subdesarrollados que dependen de los otros. Entonces, cuando aparece una nueva evolución, un nuevo aspecto que se esté presentando a nivel mundial y que esté en proceso de mejora, es cuando hablamos, necesitamos gente que se prepare para eso. Y así es como han evolucionado, por ejemplo, las carreras. Hace muchos años no teníamos carreras dirigidas a lo que era más que todo informática. Hablemos de hace más de 30 años donde no había celulares, por ejemplo. Y si analizamos la aparición de esos celulares, los primeros celulares, esos famosos cajoncitos que fueron los primeros que estrenamos, y ver cómo fueron cambiando en forma, cómo fueron cambiando en tamaño, cómo fueron cambiando en los aspectos de las aplicaciones que se han adaptado, de una mensajería de texto normal a una mensajería vía WhatsApp, con la aplicación eso, la aparición de las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, la aparición de las redes de Internet, 4G, 5G, y todos los procesos de conocimientos que han adquirido las personas para poder solventar esto. Y empieza esa guerra dinámica de las distintas compañías de marcas telefónicas, donde tratan de mejorar y ver qué evolución le hago yo. Reitero, algo tan sencillo como pasar de una cámara de unos celulares donde le salía la foto muy nítida, ahora hasta cámaras con filtro, cámaras con acercamiento en los mismos celulares. Y que van sustituyendo otras cosas, porque antes nos emocionaba comprar una simple cámara para sacar fotos, llevar el rollito para que nos dieran las fotos que habíamos tomado. Ahora las tenemos ahí, las conectamos a una computadora, las imprimimos, las guardamos en memoria en las nubes y las tenemos al alcance en cualquier momento. Las redes sociales están llenas de fotos. Ahí se están guardando mucha información. Entonces, todo ese proceso de cambios, reitero, implica esas necesidades que este mundo globalizado nos está dando.
Nos vamos a las carreras de ahora. Empezamos con la importancia de aquel informático educativo. Perdón, de aquel informático, perdón, de redes. Y esa era la carrera del momento. Que el programador de sistemas, que el ingeniero en computación. Ahora, ante las necesidades que se están presentando en la parte tecnológica, nos vamos a encontrar con carreras enfocadas a la ciberseguridad. Hoy en día aparece la inteligencia artificial. Entonces van a ir muchas carreras enfocadas a esa nueva necesidad de este mundo globalizado, la aparición de la inteligencia artificial. Y así van a seguir evolucionando, porque cada momento que aparezca un nuevo aporte a la tecnología, una nueva necesidad, pues vamos a ir buscando esa parte. En el campo educativo, ¿qué encontramos? Encontramos que pasamos de una clase enfocada a algún sistema magistral a una clase más dinámica. Clases enfocadas a los ambientes STEAM, donde el factor común, y si nos vamos a la política educativa vigente en este momento, la transformación curricular, uno de sus ejes dinámicos es el utilizar la parte tecnológica. ¿Cómo vamos a usar esa parte tecnológica? En la aproximación del ser humano hacia la realidad. ¿Cuál es el fin de la educación? Incorporar al ser humano a un mundo social donde le va a exigir esos aprendizajes para incorporarlos a la vida. Y en el momento en el que yo voy a incorporar esos aprendizajes a la vida, voy a conjugar todos los conocimientos. Los de ciencia, los de estudios sociales, los de matemática, los de español. Y voy a responder a las necesidades que se me brindan. Y ese es el fin de la educación. Buscar una adaptación al momento de la actualidad. Erróneamente nos hemos dedicado a que las TIC se utilicen nada más para reproducir. Y es triste ingresar a un aula en un centro educativo y encontrar, por ejemplo, que están proyectando la página de un libro y copiar. Yo les digo a los docentes, ustedes tienen que recordar que la pizarra, donde uno copia, donde uno les da el resumen de la materia, uno de los fines principales es que cuando yo voy escribiendo, voy trabajando el modelaje con la persona estudiante. Nunca se deja de lado el enseñar los movimientos de los trazos para cada una de las palabras, los procesos. Pero yo tener un video BIM conectado en un aula nada más para proyectar, ahí no estoy utilizando las TIC en el sistema educativo. Estoy ahorrando mi trabajo, punto. Estoy disminuyendo tiempo, pero no estoy sacando un beneficio, que sería tener ese video BIM para aplicar un juego con la persona estudiante. Tener ese video BIM para mandarles un video, proyectarles un video de la temática que estoy viendo y acercarlos a esa realidad. Porque reitero, no es lo mismo yo en ciencias reproducirle la imagen del sistema digestivo que buscar un video donde me muestre todo el proceso que sigue el alimento, desde su ingreso por la boca hasta su eliminación por el sistema, por el ano. Entonces, eso es cómo yo voy a utilizar los beneficios de esa tecnología de la información. ¿Han evolucionado muchas cosas? Sí. En un sistema educativo como el nuestro, el tener ya plataformas para ingresar las notas de los estudiantes y tener los resultados en tiempo inmediato, pues es una ventaja.
tener una plataforma con todos los datos del estudiante que sirvan para procesos estadísticos, ahí hay una ventaja de las TIC. Tener plataformas donde yo puedo ingresar toda la información del estudiante y en el momento de que otra institución a la que se trasladó le pueda yo brindar eso, ahí hay ventajas de las tecnologías. Y entonces, si a nivel institucional las utilizo, ¿por qué no adaptarla como un medio de comunicación para los padres de familia, para la comunidad en general y, muy importante, pues para realizar nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje? ¿Cuál es la diferencia de una asignatura como informática educativa? En este momento, formación tecnológica, pues que obviamente la base primordial es esa tecnología que yo voy a estar utilizando. ¿Que debe evolucionar esa asignatura? Obviamente. ¿Que debemos ver cuáles son las prioridades que se deben enseñar? Perfecto. Pero ahí estamos utilizando en una asignatura correctamente uno de los fines de la política educativa, el incorporar la tecnología al proceso de, el demostrarle al estudiante que vamos a llegar a un proceso, a un uso de una herramienta que en algún momento le va a dar muchas facilidades. Y si analizamos la virtualización de la educación en ese momento de pandemia, muchos de ustedes eran estudiantes de la UNED durante la pandemia. Y recuerden que previo a ello lo que hacíamos era visitar los distintos centros universitarios para dar la tutoría. Realizar las pruebas de manera física en instituciones. Y eso cambió a pruebas virtuales en algunos, otras asignaturas con trabajos, con 5 o 6 trabajos. Y la facilidad de la tutoría virtual, que esto les permite a ustedes tenerla grabada y si no nos pudimos conectar hoy, pues en algún momento nos la enviarán y la observamos. La adelantamos donde la necesitamos. Tenemos un recurso de refrescamiento. Pero si analizamos el beneficio a nivel universitario, vámonos a nivel educativo secundario y primario. El primer año de pandemia, podríamos recordar que existían 4 escenarios. Estudiantes que no tenían ninguna forma de ingreso al uso de tecnologías, es decir, no tenían ni conexión a Internet ni dispositivo. Estudiantes que tenían solo conexión a Internet. Estudiantes que tenían conexión a dispositivos. Y estudiantes que tenían conexión a Internet y conexión a dispositivos. ¿Era una educación igualitaria? No. ¿Por qué? Porque habían en el casco central mayores ventajas. Muchos estudiantes que tenían los dispositivos y el Internet y se podían conectar a una clase virtual totalmente. Pero habían otros que no, los que estaban en escenario 1, que tenían que guiarse con trabajos que se les enviaban. Que su medio de comunicación era un celular y que muchos era hasta que papá llegara a la casa tipo 8 de la noche. Por eso en el segundo año de pandemia fue cuando se suspendieron las lecciones durante unos meses, previo a vacaciones. Porque el país no estaba preparado para una educación de tipo virtual. Si vemos los orígenes de la educación virtual, la idea de esto era que ante situaciones tanto sincrónicas o conexión inmediata como asincrónicas, trabajos a distancia, se le permitiera a todos tener una igualdad de oportunidades. Pero en el casco urbano versus casco rural ya existían diferencias y grandes. Entonces, esa virtualización debe ser analizada. Porque si nos vamos a la parte de la revolución industrial,
Recuerden ese momento específico, cuando fueron apareciendo las máquinas que fueron mejorando los trabajos y dando mejores opciones para la población, pues obviamente brindaba mayores beneficios. Y esto es un cúmulo, porque queremos ir teniendo de esas mejoras. ¿Cuántas personas, por ejemplo, hablemos de nivel de hogar, han tenido el microondas, que después un horno, un freidor de aire, porque la tecnología avanzó y somos seres consumistas? Y lo mismo pasa con los teléfonos. Empezamos con un teléfono sencillo, pero conforme vamos viendo, este tiene estas facilidades, este tiene tantas cámaras, esta es la velocidad de estar, más nos llama la atención. Porque la parte de oferta-demanda, la parte de las mejoras tecnológicas, pues obviamente nos van a atraer. Y esa realidad que se nos brinda, pues obviamente es lo que hace que estos cambios se produzcan. Y a nivel general. Entonces, esto nos lleva a pensar la primera pregunta, ya relacionada con el tema. ¿Qué es evaluar? ¿Qué es evaluar? Y no lo vemos desde un punto de vista educativo, sino general. ¿Cuándo evaluamos? ¿Por qué evaluamos? Y es una tarea que estamos acostumbrados a realizar todos los días. Pero cuando tenemos la costumbre de que cuando lo aplicamos a nuestro trabajo, ahí nos brinda las primeras dificultades. Pero si analizamos que evaluamos, ustedes y yo evaluamos todos los días. Desde el momento en el que elijo la ropa que me voy a poner, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hoy parece un día que va a ser muy soleado. No voy a llevarme una camisa, en mi caso, una camisa cuello de tortuga, para un día que va a estar muy soleado. La mañana está nublada, parece que va a llover. Voy a llevar algo, un abrigo. Voy a llevar paraguas por si me tengo que bajar del carro. Dependiendo del lugar, puedo decir, voy a llevar otra ropa por si cambia el clima. Voy a ir al supermercado. Ingreso. ¿Qué me voy a llevar? En mi casa van a hacer una pasta con tomate. Entonces voy a ir al mercado. ¿Cuáles tomates son los más adecuados para hacer esa salsa? No voy a llevar tomate que esté verde. Voy a buscar esos tomates mucho más maduros, con posibilidad de que se haga esa salsa mucho más fácil. Voy a pensar, ese tomate está muy caro. Mejor voy a cambiar de opción de cena, de almuerzo. Ese tomate está muy caro para la calidad que presenta. Porque hay dos precios de tomates. Yo creo que ese tomate es más adecuado. O puedo decir, ya no voy a ir al supermercado. Mejor me voy a buscarlo al mercado. O en la calle me encontraré un mejor tomate de mejor calidad. O en más de mejor precio. Yo vi en aquel supermercado ese tomate más barato. No me gustó el tomate, mejor llevo latas de tomate. O en última instancia, cambio de platillo. Eso es evaluar. El analizar todas las características que tenía el tomate. El analizar esos precios de los tomates que se encontraban. El ver que prefiero el tomate natural o la lata de tomate que me encontré en el supermercado. Ese tomate valía la pena para almorzar una pasta en salsa de tomate o cambio el menú. Eso es evaluar. ¿Por qué? Porque tenemos que tener presente
que la evaluación es analizar las características, encontrar un elemento que yo voy a juzgar y con base a eso tomar una decisión. Si no tomo una decisión, no estoy evaluando. ¿Qué es evaluar? Es analizar las características que se presentan en ese momento para emitir un juicio de valor. Y con base a ese juicio de valor, tomar una decisión. A nivel de clase, entonces, observar las características de mi estudiante. Ver cómo está desarrollando ese proceso. Tomar una decisión, un juicio de valor, establecer un juicio de valor. ¿Lo está haciendo bien? ¿Lo está haciendo mal? Por ejemplo. Y la decisión, le refuerzo, le repito el tema o modifico mi forma de trabajar. Porque en esa evaluación yo no solo evalúo al estudiante, evalúo mi forma de trabajo. Si yo tengo un grupo de 20 estudiantes y estoy explicando la división, pongo la práctica de una división. De los 20 estudiantes, 18 nos pudieron dividir, significa que Alejandro falló en el proceso de construcción del conocimiento. Entonces, ¿qué decisión tengo que tomar? Yo estoy fallando, muchachos. Repito la temática. Cambio mi forma, cambio la metodología. Si uno de mis estudiantes falló, ¿cuál es la decisión que yo tomo? Mandar prácticas de reforzamiento a ese estudiante. Estoy evaluando. Trabajar con él un sistema, darle material de apoyo. Y reitero, ¿cuál es un ejemplo de evaluación en nuestra vida cotidiana? Reiterando lo de que evaluamos en todo momento, desde ese momento en el que yo digo, voy a levantarme, no, me voy a quedar 5 minutos. Si me quedo 5 minutos, tengo que correr más. Ya metí un juicio de valor, tengo que correr más. Tomo decisión, me levanto o me quedo. La decisión puede ser, recordar que en todo el proceso de evaluación, inclusive en el proceso de enseñanza y aprendizaje, esa decisión que yo tome puede ser incorrecta. Lo importante es en algún momento modificarlo. Un segundito. Entonces, en esa imagen que se presenta ahí, podemos observar que se evalúa dependiendo de, si hablamos de un término de salud, es el ejemplo más claro de un proceso de evaluación. ¿Por qué? Porque el doctor diagnostica. El doctor, con base a lo que ha visto, toma un juicio de valor. Usted tiene tal. Y toma una decisión. Y esa decisión puede ir enfocada a el tratamiento que vamos a realizar, al tratamiento que se va a desarrollar. Y esa sería la sana toma de decisiones que se está presentando en ese momento. Lo importante es comprender que en todo momento se va a realizar esa
toma de decisiones. Y en el proceso educativo, pues obviamente siempre se va a presentar una nueva forma de evaluar y decisiones que en algún momento tendremos que cambiar. Un segundito porque tuve un problemita con la presentación, con la conexión a internet. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Yo sí, profe. Perfecto, gracias. Me Y se asustaron. escucha bien, profe. Muy bien. Entonces, recordando el concepto de evaluar, hay una preguntita ahí en el cuadro comparativo de la diferencia de evaluar, medir y valorar. Valorar es asignar un numerito, una calificación, un aspecto ahí cualitativo o cuantitativo que me permite identificar cómo está el estudiante. Hablemos de rubros en calificaciones cualitativas de inicial, intermedio, avanzado. Eso es valorar. Y ponerle un 40 es valorar. Nada más, crear un criterio. Medir ya es establecer una opción de aprobar, no aprobar. Nada más, hasta ahí llego. Evaluar es qué voy a hacer yo con ese numerito. ¿Qué información me va a dar? Si el estudiante está bien o está mal. Evaluar es un proceso donde recopilo información a través de qué? De evidencias. ¿Qué son esas evidencias? Una observación, una práctica que yo haya realizado, un trabajo cotidiano que se haya desarrollado con los estudiantes. Esos son evidencias. ¿Qué voy a hacer yo con esas evidencias? Establecer un juicio. El estudiante sabe, sí. El estudiante comprende, sí. El estudiante tiene algún elemento que haya que reforzar, sí o no. Siempre les pongo un ejemplo de matemática cuando hablamos de la división. Si yo voy a empezar a evaluar o trabajar con los estudiantes la división, recordar que la división es la última operación que se trabaja. ¿Por qué? Porque la división implica el conocer la multiplicación, porque se trabaja con tablas de multiplicar, el conocer la suma, porque yo puedo realizar sumas sucesivas para ir encontrando los resultados. Hablemos de cuando dividimos por 2 o 3 cifras. Para el estudiante es más fácil trabajarlo con sumas sucesivas. Y la resta porque es parte del proceso. Entonces,
si yo voy a iniciar un proceso para medir lo que es la división, tengo que asegurarme que el estudiante domine las otras operaciones fundamentales. Entonces, si yo hago un proceso donde estoy evaluando esas operaciones fundamentales y a través de las evidencias me doy cuenta que hay estudiantes que no dominan todas las operaciones, ese juicio de valor que yo tomé me tiene que llevar a una toma de decisiones. Todavía no están preparados para hacer ver la división. Tengo que reforzarle la suma. Tengo que reforzarle la multiplicación con dos cifras. Tengo que reforzar el desagrupamiento en la resta. Esas son las tomas de decisiones. Si yo me quedo en lo domina, eso es una simple medición. Si yo me quedo con el instrumento, eso es una simple valoración. Entonces, debemos siempre buscar que todo proceso me lleve a una evaluación, a una toma de decisiones que va influenciada en el estudiante, que va influenciada en el docente, y aprender a qué evaluamos los conceptos, porque muchas veces el problema es cómo interpretan ellos. Los procedimientos, porque el paso a paso es importante. Pero hablemos de ahora, que es que ellos aprendan a construir su procedimiento. Entonces, ver dónde está el fallo y enseñarlos a descubrir ese fallo. Ver que evaluamos la forma en la que ellos reaccionan, porque el estado emocional es importante. La forma en la que ellos aprenden a resolver los problemas. Su pensamiento crítico, su pensamiento creativo. Todo eso forma parte de un proceso evaluativo. Y pues las competencias, que es lo que responde a las necesidades que yo tengo, a las necesidades de un mundo globalizado, a las necesidades para yo poderme incorporar a ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Y entonces la evaluación me va a llevar a comprender que evalúo al centro educativo. ¿Por qué evalúo al centro educativo? Porque cada año yo puedo decir, la infraestructura de la institución le falta tal cosa. Estos estudiantes ubicados en esa aula les afecta la poca iluminación que tiene. Esos estudiantes con necesidades educativas no pueden estar en un aula a la par de la calle si su principal problema son los distractores. Y el ruido es el principal distractor a la par de la calle. Ahí estoy evaluando al centro educativo. Esta institución no cumple con la norma para la ley 7600. Evalúa al docente. Ese docente debe cambiar su metodología para enseñar informática educativa. Hablemos de los docentes en este momento. Los de primaria. Con la asignatura informática educativa, que era 100% cualitativa, ellos nada más trabajaban o valoraban al estudiante con el cumplimiento de metas y con base a eso creaban un informe. Ahora contamos con formación tecnológica de tipo cuantitativo. Estos docentes no sabían hacer trabajos cotidianos. Estos instrumentos, ¿verdad? Estos docentes no sabían hacer tareas y cómo construir ese instrumento. Ese docente no sabía hacer pruebas y cómo construir eso. Entonces, en este momento esa evaluación está enfocada en las deficiencias que tiene el docente. Porque al ser una asignatura de tipo cualitativo, todo lo realizaban en la computadora. ¿Es necesario llenar un cuaderno? No, porque estamos trabajando como en preescolar, cualitativamente. Al enfocarse cuantitativamente, las tareas responden a lo que está escrito en el cuaderno.
Entonces, si no estaba acostumbrado a, aquí ya hay una deficiencia. Aquí ya hay una apelación del padre de familia. Aquí hay un proceso de mejora. ¿Quién falla? El docente. ¿Qué tiene? Falta de conocimiento. ¿Qué debe hacerse? Capacitarse. ¿Quién debe intervenir? El comité de evaluación. Ahí estoy evaluando en un proceso de aprendizaje al docente y principalmente al alumno. Adquirió el conocimiento, no adquirió el conocimiento, medianamente adquirió ese conocimiento. Pero con base a esas tres premisas, ¿qué voy a hacer? Si lo adquirió, ¿cómo lo voy a mantener para que no se le olvide? Si lo adquirió a medias, ¿qué elementos debe reforzar? Y si no lo adquirió, ¿qué hago? Porque este va a ser un conocimiento esencial para una futura temática. Reitero, si yo vi la multiplicación y 5 estudiantes no saben multiplicar, ¿cómo voy a ver la división si es la operación inversa? Ahí estoy evaluando al alumno. ¿Por qué? Porque yo tomo decisiones en los tres. En la institucional, ¿qué decisión tomo? ¿Cómo mejorar mi centro educativo? En los alumnos, ¿cómo reforzar los temas que ellos necesitan? Que están deficientes, intermedios, y cómo mantenerlos avanzados. Y el docente, cómo mejorar su trabajo para que el estudiante mejore. Esa evaluación mejora el proceso y el aprendizaje. Claro, ¿por qué? Porque si cuento con una institución adecuada, cuento con un docente que está trabajando bien y cuento con estudiantes que están adquiriendo el conocimiento, pues va a ser más fácil incorporarlo al medio y a la resolución de los problemas que le piden esto. Evaluación se diferencia de medir. ¿Por qué? Porque en evaluación tomo decisiones, en medición ahí me quedé. Y la evaluación, y es lo que vamos a ver en la unidad 3, implica el uso de muchos instrumentos. Implica el uso de criterios, porque un instrumento no se construye a lo loco. No se construye nada más para el momento, sino hay que analizar en qué momento lo voy a aplicar. ¿Por qué lo voy a aplicar? Y si ya se cuenta con todo lo necesario para poder aplicarlo. Y aquí vamos a ver entonces la tipología de la evaluación. Un resumen. Un resumen de lo que vamos a ver en la tutoría número 2. La evaluación por su tipología la vamos a definir en 3 momentos. La evaluación diagnóstica, la evaluación formativa y la evaluación sumativa. La evaluación diagnóstica lo que me va a implicar es en qué momento yo voy a evaluar. En el momento antes, en el momento durante o en el momento después de ese proceso evaluativo. Si nos referimos a evaluación antes o evaluación diagnóstica, lo que me busca es aprender a valorar esos conocimientos previos. Esos conocimientos que se demarcan al inicio del proceso educativo. Entonces, cuando yo voy a ingresar a un centro educativo en el que no sea, en el que se me incorpora un estudiante, voy a analizar. Soy docente de informática. Voy a trabajar 4º grado. El año pasado los estudiantes estaban en 3º. ¿Cuáles son los conocimientos previos que tendría que tener básicos para yo poder trabajar con esa persona estudiante?
Y entonces, ahí es donde yo digo, ¿qué primera acción yo voy a tomar? Número 1, si yo soy estudiante nuevo, yo me preguntaría. Si yo soy docente nuevo, yo me preguntaría, ¿todos los estudiantes cuentan con ese proceso? Si yo soy nuevo, me preguntaría, ¿todos los estudiantes han recibido informática? ¿Qué pasaría si alguno de esos estudiantes nunca ha recibido informática? ¿Voy a trabajar en parejas? ¿Voy a trabajar individual? ¿Voy a trabajar en parejas? ¿Voy a trabajar individual? Y ese estudiante que ingresó a mi centro educativo ya había tenido informática educativa en otro centro educativo. Ese proceso diagnóstico, vean que no lo estoy enfocando a solo el conocimiento. Lo estoy enfocando también a todo el proceso en sí. Lo estoy enfocando desde el punto de vista, ¿quiénes son mis estudiantes? La evaluación diagnóstica se hará solo en el primer momento del proceso educativo, o sea, en el mes de febrero. No, esa evaluación diagnóstica la vamos a realizar cuando inicio cada tema, cada nuevo conocimiento. ¿Por qué? Porque si yo voy a pedirle al estudiante que su primera asignación es que me van a programar una carrera de caballos utilizando la herramienta Scratch y me van a hacer una simulación donde el caballo se mueva, donde haya un sonido que indique arranque, donde haya un aplauso cuando cruza el primer caballo la meta, donde hayan caballos que avancen a distinta velocidad. Entonces, yo tengo que ver si el estudiante 1 sabe utilizar Scratch. Yo tengo que conocer si el estudiante sabe crear un escenario para crear la parte de Scratch. Eso lo vamos a ver la próxima semana, la próxima quincena, perdón. Tengo que comprender si el estudiante sabe cambiar el disfraz del gatito. Tengo que comprender si el estudiante es capaz de lograr la programación para que mueve o simule el movimiento de las patas del caballo. Tengo que saber si el estudiante sabe programar sonidos. Tengo que saber si el estudiante sabe programar la aparición de cuadros de texto. Ya no. Y si sabe programar para que me indiquen los resultados del ingreso del primero, segundo y tercer lugar, por ejemplo. Entonces, esa evaluación diagnóstica es muy compleja. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir, ay, ¿qué voy a evaluar hoy? ¿Qué hago? ¿Qué contenido les ingreso? Eso no se puede improvisar, para eso hay un planeamiento. Y ese instrumento de evaluación diagnóstica tiene que estar bien detallado. Cuando veamos lista de cotejos, por ejemplo, que es la más fácil para estos casos, porque me implica, ¿lo hace? ¿No lo hace? Es cómo voy a hacer yo para lograr comprender que todos los estudiantes lo puedan lograr. Me va a permitir ayudar al estudiante para establecer hasta dónde sabe y de dónde debo yo partir. Porque si estoy, 1, todos saben abrir Scratch. 2,
Todos saben crear un escenario. 3 de mi grupo de 20 estudiantes, 18 saben cambiar disfraz. Ya tengo 2 con los que tengo que trabajar eso. Ya tengo algo, ahí me está indicando lo primero que yo debo repasar. Luego tengo 15 que saben programar sonidos. O sea, ya tengo 5 estudiantes que no me podrían lograr lo del sonido. Y tengo 10 estudiantes que saben programar texto. O sea, la mitad del grupo. Entonces vean que desde el momento en el que yo identifiqué el cambio de disfraz, mi primer proceso de refrescamiento durante ese diagnóstico es trabajar esos 3 temas. Disfraz, sonido, cajas de texto. Me indica la condición en la que se encuentra el estudiante. Juan es un estudiante de 4º grado que 1. No programa texto. 2. No programa sonido. Pedro y Ana no programan cambios de disfraz. Y ahí es donde yo voy a enfocar ese proceso. Porque en mi primer plan, yo sé que voy a trabajar ejercicios de cambio de figura, ejercicios de programación o incorporación de sonidos y ejercicios de programación de cajas de texto. Ahí está la utilidad de esa evaluación diagnóstica. Y voy a tratar de equipararlos. La idea es que cuando yo empiece mi primer tema, todos tengan un nivel similar o lo más próximo. Y tratar de que yo pueda reforzar durante ese desarrollo de tema esa lagunita que tenía el estudiante para que al final todos traten de salir lo más similar posible. Y me va a llevar a la segunda etapa, que es la evaluación de tipo formativa. ¿Qué ocurre durante todo el proceso? Que si duré 2 meses viendo el tema de programación de escenarios, pues durante ese proceso yo voy a ir encontrando deficiencias, voy encontrando fortalezas, voy a encontrar muchachos líderes que me pueden ayudar a trabajar con los que tienen debilidad. Y me va a ir permitiendo reforzar esas lagunas, porque si yo tengo un grupo de 20, ya identifiqué los 3 que les está costando, pues a los otros los dejo ir trabajando libre, dándoles ciertas observaciones, pero me puedo sentar con el estudiante que tiene esa dificultad. Lleva un proceso de control, porque conozco a mi grupo, voy viendo a ver si está progresando o no, puedo utilizar instrumentos, puedo utilizar hasta un simple registro anecdótico para ir viendo la evolución de ese grupo. Aprendemos a superar deficiencias, a cambiar los conocimientos a través de distintas actividades. Y esa evaluación formativa es el seguimiento. Me devuelvo la diagnóstica, identificar las necesidades previas. La evaluación formativa, darle seguimiento a todo el proceso. Con solo ese recorrido que yo doy alrededor de las computadoras para ver cómo están trabajando los estudiantes y comprender esa parte de que deben mejorar y yo sentarme a apoyarlos, ahí estoy evaluando formativamente. La evaluación sumativa es la que realizamos al final del proceso. Y ahora sí, en formación tecnológica y en informática en secundaria, pues esta evaluación sumativa sí se presenta. ¿Por qué? Porque me permite calificar, me permite establecer el nivel en el que se encuentra el estudiante, tomando una calificación.
y me permite esa sana toma de decisiones que hemos hablado en todo el proceso educativo. El error que cometemos los educadores es que nos quedamos con la calificación y hasta ahí quedó el sistema. Papá, viera que su hijo se ganó un 70. Listo. Y hay muchos papás que van a decir, pasó, perfecto. Estoy feliz. Pero nos hemos sentado a analizar las deficiencias con las que quedó ese 70. Porque puede que Pedro, Ana y Raúl tengan un 70. Pero las necesidades de Pedro son diferentes a las necesidades de Ana y a las de Raúl. Que si podríamos analizar, si cada una representa el 33% del fallo de la persona estudiante, si son diferentes los tres, significan que se falló todo el semestre. Para nivelar los tres, habría que trabajar todos los temas. Entonces, la evaluación es un proceso complicado. Es un proceso difícil. Si yo hago un buen diagnóstico, refuerzo formativamente, pues sumativamente no voy a tener problemas. Pero si yo separo esos tres momentos que se conjugan o se unen, ahí es donde va a fracasar mi labor como docente. Porque si yo hice una evaluación diagnóstica nada más para saber y cumplir con un requisito de indicarle a mi jefe cuáles son las debilidades de los estudiantes, pero en la evaluación formativa no se ve un avance o un proceso en ello, y en la evaluación sumativa se refleja con notas bajas, significa que no estoy cumpliendo las funciones de la evaluación. Y estas tres funciones las encontramos en el reglamento de evaluación. Son parte de mis obligaciones como docente. Son parte de mis obligaciones como docente y por ende es algo que debemos cumplir. ¿Qué es lo ideal? Que sea una evaluación integral. Que la evaluación diagnóstica me permite identificar las lagunas que voy a reforzar durante la evaluación formativa para que en la evaluación sumativa todo se dé de la mejor manera. Ahora, hay una evaluación según el agente. ¿Quién evalúa? Hay una heteroevaluación, puede existir un proceso coevaluativo en informática educativa, en información tecnológica, y puede haber un proceso de autoevaluación. Según el agente es porque el agente es la persona que va a realizar ese proceso evaluativo. ¿Cuál es la más efectiva según una experiencia de vida? Analicemos si la evaluación, autoevaluación es evaluarme yo mismo, soy sumamente honesto para evaluarme. Pongámonos en los zapatos de ese niño, por ejemplo, si estamos en primaria, de ese adolescente. ¿Será capaz de reconocer sus errores? Una de las características, y lo vamos a ver en los instrumentos más adelante, es la importancia de la honestidad en un proceso autoevaluativo. Entonces, el estudiante cuenta con ese valor de ser honesto para realizar su propia evaluación. Ahora, ¿qué criterios voy a utilizar yo para un proceso de autoevaluación, por ejemplo? Porque si yo le voy a decir al estudiante, ¿cómo te evaluarías? De excelente, muy bueno, bueno, regular, deficiente. Para mí puede ser bueno, pero para el mismo estudiante puede ser excelente. ¿Por qué? Porque si yo les pongo una suma de 5 dígitos y me falló solamente en una parte, que tuvo un error, no lo que llamamos, no llevó, digamos que a la centena, no agrupó, y solo fue un error, yo podría decir, está bueno, tuviste un bueno. Pero el estudiante me podría decir, para mí fue excelente porque antes no lo hacía. Ahora lo intenté.
en la división. Si un estudiante me falló solo en un dígito de los 3 que tenía que poner en el cociente, yo voy a decir, está regular, porque no diste con el resultado, te jaló varios errores. Pero él me podría decir, no, para mí está muy, muy bueno, porque yo no dividía, pasé de 6 errores a solo 2. Para mí eso es buenísimo, profe. Entonces, ¿cuál es el mejor tipo de evaluación? La heteroevaluación, la del docente. La coevaluación, me evalúa mi compañero. Entonces, depende del criterio evaluativo, esa será la mejor evaluación. Ahora, si yo voy a realizar un proceso para asignar una calificación, pues obviamente la evaluación docente es la más idónea. ¿Por qué? Porque un compañero no me va a calificar y no va a ver los mismos avances que va a ver ese docente. Entonces, reitero, ¿qué es una autoevaluación? El discente, o sea, el alumno, evalúa su propio trabajo. Y si voy a aplicar un instrumento, lo vamos a ver en la unidad 3. Vamos a utilizar mejor una lista de cotejo. ¿Por qué una lista de cotejo? Porque la lista de cotejo se basa en lo hizo o no lo hizo, o sea, en un sí o un no. Soy capaz, podría decir el indicador, soy capaz de programar el sonido para una carrera de caballos en Scratch. Y el estudiante me puede decir sí, no. ¿Listo? Y en instrumentos que evalúe el estudiante, sea en una autoevaluación o una coevaluación, pues lo más ideal es una lista de cotejo. Y para el docente va a ser más fácil revisarla. Y no vamos a tener, profe, ¿qué es un muy bueno? Profe, ¿cuándo puedo poner un deficiente? Profe, ¿cuándo puedo poner un regular? Porque para el alumno A, 2 estudiantes pueden calificar a Juan. Y Ana le pudo poner un muy bueno y Juan le pudo poner un regular, porque son puntos de vista diferentes. ¿Para qué se autoevalúa? Para ver el nivel en el que se encuentra. Para ver los intereses en el proceso de avance. Para ver características del alumno. Para ver cómo desarrolla valores. ¿Cuál es el principal valor que se realiza en una autoevaluación? La honestidad. La coevaluación es un proceso que se realiza en parejas mínimo. Yo evalúo a Juan, Juan me evalúa a mí. Yo le doy mi criterio a Juan, Juan me da su criterio a mí. ¿La puedo tomar en una calificación para valorar la nota del estudiante? No, porque es un criterio de un estudiante. Y reitero, para procesos sumativos se basa esta, la heteroevaluación, que se caracteriza porque la realiza el docente. Porque el docente es capaz de establecer o valorar el avance que el alumno tiene. Y es unidireccional de la persona docente hacia la persona. Entonces, repasemos, evaluar es un proceso para una toma de decisiones a través de la búsqueda de esas evidencias que me permiten juzgar y, reitero, tomar decisiones. Toma de evidencias para emitir un juicio de valor y tomar una decisión. La medición
se va a diferenciar porque consiste nada más en cuantificar. Ya como todas las asignaturas las consideramos con calificación numérica, incluyendo formación tecnológica en primaria ahora, pues entonces es asignar esa calificación. Juan se ganó un 80, que se desglosa 50% de trabajo cotidiano, 15% en pruebas, 5% en asistencia y 10% tareas. La medición tiene que responder a una prueba, ya sea de tipo oral, que se utiliza en idiomas, nada más. No se utiliza para ningún estudiante, solamente en idiomas. ¿La podemos utilizar en informática? No. Es una prueba exclusiva de idiomas. ¿Por qué? Porque esta se encarga de valorar la reproducción de vocabulario, la dicción de una persona estudiante. Entonces, en este caso a nosotros nos queda la opción de una prueba escrita que debe responder a un cúmulo de materia que debe estar en el cuaderno de la persona estudiante. Pruebas escritas que responden a una tabla de especificaciones, a temas que se han desarrollado en el proceso de enseñanza y aprendizaje, a un desarrollo de ítems, a un puntaje establecido, a un momento para realizar la prueba, a una prueba que debe ser realizada por los estudiantes en el mismo momento. Una prueba con preguntas abiertas o preguntas cerradas. Y eso lo vamos a ver más adelante, en la unidad 3. Y la prueba de ejecución, que para la naturaleza de una asignatura como formación tecnológica e informática educativa, pues obviamente es la mejor herramienta que podemos utilizar. ¿Por qué? Porque es como seguir el paso a paso, como seguir esa receta que hacemos en casa. Desde que voy a hacer el pan, mezclo, pongo la mantequilla, pongo el huevo, la harina cernida, el royal, se mezcla, se hace el bolillo, se ingresa al horno, ese paso a paso que se va haciendo, no se va haciendo. Que si voy a hacer una simulación de Scratch desde el momento en el que el estudiante inició el programa de Scratch, una acción, un punto. Ya tiene un punto ganado. Fue capaz de ir y buscar un escenario. Le voy a dar 3 puntos al escenario. ¿Por qué? Porque le doy un punto porque lo descargó de internet. 2 puntos. El segundo punto se lo gana porque lo guardó en una carpeta. Y el tercer punto se lo gana porque lo pudo insertar en el programa de Scratch. Luego, logró cambiar el disfraz, un punto, porque fue capaz, 2 puntos, pongámosle, porque fue capaz de ir a internet a buscar la imagen y guardarla. Y un puntito porque pudo colocarla como disfraz, recortándole la parte blanca para que quede como una imagen nítida. Un punto porque le logró dar movimiento al caballo. Un punto porque logró colocar un sonido de salida. Un punto porque lograba colocar un cuadro de texto. Y un punto porque se pudo visualizar que los caballos llegaron a distintos ritmos. Y ahí vamos teniendo ya como 10 puntos de la prueba. ¿Lo logró? No lo logró. Ejecución. ¿Qué hace y qué no hace? Ese instrumento bien desarrollado, ¿es capaz de hacerlo? No es capaz de hacerlo. Deben ser pruebas de tipo objetivas. Tiene que tener un fin, tiene que responder inmediatamente a la temática vista en clase.
Importante siempre relacionar, valorar lo que es la evaluación y la medición. La diferencia, las dos son el mismo camino, nada más que dónde me quedo. Si yo digo, voy a analizar unas evidencias para emitir un juicio de valor, eso es medición. ¿Cuál es el juicio de valor? La nota. Si yo con esa nota tomo decisiones, evalué. Si no tomo decisiones, medí. Esa es la diferencia entre medición y evaluación. La evaluación va más allá de la medición. Con la medición me quedé en Juan se ganó un 90. Eso es medir. Este semestre. Juan, este semestre se ganó un 90. Eso es medir. Evaluar. Juan se ganó un 90 porque no logró durante este semestre programar las cajas de texto en una programación de Scratch, ni logró colocar sonidos en una programación de Scratch. Por tanto, este segundo semestre voy a reforzar esos dos temas con Juan para que en los proyectos del segundo semestre esta laguna, esta deficiencia sea mejorada. Eso se va. ¿Qué hacemos en las instituciones educativas por lo general? Medir. Porque si ustedes van y le preguntan a un docente, ¿por qué Mariela se ganó un 90, un 70, perdón, en ciencias? Ah, porque salió mal en los exámenes. Ah, ok. ¿Y cuáles temas falló? No sé. Ah, ok. No estoy evaluando. Porque yo no conozco las deficiencias de ella. ¿Por qué Manuel se ganó un 70 en matemática? No sé. Porque salió mal en los trabajos. Ok. ¿Y cuáles son las lagunas que presenta? No sé. Entonces, ¿cómo voy a trabajar yo los temas del segundo semestre si no sé las deficiencias de las personas estudiantes con las que yo trabajo? La didáctica de la evaluación, ya casi para ir cerrando, la didáctica de la evaluación viene del concepto de didáctica. ¿Qué es didáctica? Viene del origen didascu, que significa estudio. ¿Qué vamos a estudiar en ese proceso? Aquellas técnicas, aquellos métodos que me permitan a mí, pues obviamente, lograr un proceso de construcción del conocimiento que beneficie a la persona estudiante a través de la teoría. O sea, si yo tengo un tema, ¿cómo voy a lograr desarrollar a través de distintas técnicas, a través de distintas prácticas, que el estudiante logre ese concepto? Requieren procesos variables porque yo no me puedo enfocar siempre a las mismas prácticas. Yo puedo ser un docente de grado. Puedo tener al 6.1 y al 6.2 y al 6.1 y al 6.2 darle la misma asignatura. Pero ellos no van a comprender de la misma forma. Si en mi grupo de 30 estudiantes, muchos no pueden dominar una forma de aprendizaje, o el docente no consideró el tipo de aprendizaje visual, auditivo, kinestésico, entonces yo no puedo decir que estoy realizando un proceso variable de educación. Debo contemplar que todos mis alumnos son diferentes. Y puede que con el 6.1 pasa mucho cuando se trabaja por áreas, puede que con el 6.1 vaya súper avanzado y con el 6.2 no. ¿Por qué? Porque el 6.2 tiene otras necesidades y a veces yo tengo que innovar con otras formas para poder enseñar. Requiere de un proceso de revisión constante.
ver si me está funcionando lo que yo estoy trabajando con mis estudiantes y ver si puedo mejorar ese proceso. Y comprobar que se esté logrando. ¿Y qué es comprobar que se estén logrando las acciones? Evaluar. Porque si los propósitos se están logrando, significa que he trabajado de forma correcta esa metodología, esa técnica utilizada, y por ende los estudiantes van a salir beneficiados en el proceso de toma de evidencias. ¿Y cuál es el proceso de toma de evidencias? La aplicación de los instrumentos con técnicas como el portafolio, como la observación, como un diario de aprendizaje, como un registro anecdótico, con instrumentos como una escala, como una lista de cotejo, como una rúbrica o registro del desempeño, y con una prueba que ya habíamos analizado hace un ratito, oral, en idiomas, escrita, se puede utilizarse en informática, muy poco porque es una materia muy práctica, y la más ideal para esta asignatura, pues de ejecución, es una de las tareas que tenemos que realizar. Y cerramos con los tipos de evaluación. Una evaluación alternativa, una evaluación tradicional, una evaluación por competencias y una evaluación auténtica. Y voy a empezar en un orden distinto. Voy a empezar con la evaluación tradicional. ¿Por qué? Porque es la que se utiliza, porque es la que más se está insistiendo en no usar, porque necesitamos cambiar esa idea, porque se basa en técnicas conductistas y estamos hablando de una enseñanza-aprendizaje de los años 90, donde el docente era el centro del aprendizaje, donde el docente es el que mandaba, donde el docente es el actor y el estudiante es un receptor del conocimiento. Por eso ahí dice que es una evaluación de tipo memorística, porque el estudiante nada más repite lo que el docente dice. Lo que nos interesa es que el estudiante adquiera el concepto y no analizamos el proceso. Lo que nos interesa es la parte final, es decir, aprobó, punto. Entonces era aquella época donde nos basábamos en cuestionarios, aprenda, 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 aprenda. No analice, nada más aprenda. O sea, es un aprendizaje de tipo repetitivo. ¿Se mantiene en la actualidad? Sí. Memorística. O sea, ¿qué conocimiento tiene? Donde son estudiantes repetitivos. Entonces se vio la necesidad de buscar otros tipos de evaluación. Una evaluación que sea alternativa, una evaluación que sea auténtica y una evaluación que sea por competencias, para tratar de dejar de lado este tipo de evaluación. Y entonces aparece la evaluación alternativa, perdón. Y vamos a ir desglosándola en distinto orden. ¿Por qué? Porque esa evaluación alternativa lo que busco es pensar en este estudiante. Volvemos a lo pasado. Mis estudiantes aprendieron. ¿Por qué? Porque se saben las tablas. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabe? Porque la mayoría lo dicen. Ah, la mayoría, ok. Eso es una evaluación de tipo tradicional. Pero aquí en la evaluación alternativa, yo sé quién es Juan. Y yo sé cuáles son las necesidades de Juan. Y es un juicio subjetivo, porque me enfoco nada más en él. Es parte de un grupo, pero me enfoco en él. Busco uso de experimentos, busco uso de experiencias de su vida. ¿Por qué? Porque recordemos que todo estudiante tiene un aprendizaje, ya ahí nato.
¿Cuál es la función o mi papel como docente? Pues la función o mi papel como docente, pues se va a ir enfocado en acomodar, ayudarle a acomodar ese tipo de aprendizaje y ver cómo logro que se vaya incorporando a la sociedad cuando lo vaya a enfrentar los retos ahí afuera. Porque si yo le enseñé en matemática la moneda que se puede formar por distintos grupitos y buscar las denominaciones para ir a su vida fuera de la escuela, es porque ese estudiante va a ir a la pulpería, va a coger sus moneditas, vio que tal cosa cuesta un precio y ese dice, con esto me alcanza para pagar. Pensamiento crítico, ¿me alcanzará? ¿No me alcanzará? Resolución de problemas, tengo que tener esta cantidad de dinero. Conocimientos, operaciones fundamentales. Conocimientos, denominaciones de monedas. Y esa es la experiencia de su vida cotidiana. ¿Y cómo lo desarrollé yo a nivel de clase? Observándolo y viendo que él necesita desarrollar esas habilidades. Y en un grupo de 30 estudiantes, que es un promedio en el que se maneja, pues obviamente el conocer a sus 30 estudiantes es difícil, pero por lo menos sí me permite identificar, mira, a ese le cuesta acomodar. Y es donde se toma en esta evaluación alternativa la importancia de conocer al estudiante en su proceso y que él participe del mismo, que él sea capaz en esa evaluación alternativa de decir, a mí me cuesta esto, no puedo, o puedo equivocarme y buscar otra estrategia. Actualmente, si hablamos de las normas STEAM, que es un sistema que se quiere incorporar a los centros educativos, pues obviamente esto es fundamental, una evaluación de tipo alternativo. ¿Por qué? Porque el estudiante puede aprender a que para resolver un problema de su vida cotidiana puede llegar con distintos caminos y que tiene derecho a, uno, experimentar y dos, derecho a equivocarse. La evaluación por competencias, pues, es identificar como una lista de aprendizajes que la persona estudiante tiene que lograr. Y con base a ello es ver que esas competencias se van a conjugar para desarrollar tareas. Se basa en situaciones de su vida cotidiana. Esas competencias van enfocadas en aspectos de su comportamiento, por eso habla de ser conductuales, constructiva, porque el estudiante aprende a construir su proceso de aprendizaje, aprende a buscar esas soluciones a través de los problemas que se les están enfrentando. Es una evaluación muy compleja, porque para llegar al mismo camino en un grupo de 30 estudiantes puede encontrar 30 caminos diferentes y todos llegan al mismo resultado. Y yo empiezo a desglosar cada uno de mis 30 alumnos y puedo decir, este adquirió estas competencias, pero este tiene estas, pero esta tiene estas. ¿Es difícil? Sí. ¿Por qué? Porque observo rendimiento, observo cómo resuelve las simulaciones, puedo trabajar proyectos y puedo trabajar pruebas para ver si lo logra, no lo logra. Y reitero, la evaluación por competencias es diferenciada porque no todos van a desarrollar las mismas competencias. Y algunas que yo no contemplaba desarrollar, pues obviamente pueden aparecer ahí en ese camino. La evaluación auténtica, que es la última, vamos a trabajarla con tareas. Tareas que se van a enfocar en aprendizajes previos. Esos aprendizajes previos los trabajamos en la evaluación de tipo diagnóstica.
Vamos a relacionar esas lagunas que tenían para tratar de ingresar con los conocimientos nuevos. El normalizar y decir, esto lo ocupo, pero estos estudiantes lo tienen como deficiencia. Vamos a nivelarlos. Ya están nivelados, ingreso al nuevo aprendizaje. Y ese nuevo aprendizaje me va a permitir a desarrollar nuevas habilidades. Esas nuevas habilidades que me van a permitir trabajar actividades que son de tipo compleja. ¿Qué me aporta la evaluación auténtica? Mi trabajo como docente. ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo mal? ¿Qué me va a aportar una evaluación auténtica? El progreso. ¿Cómo está ese proceso? ¿Bien o mal? ¿Están avanzando mis estudiantes o no? Se relaciona con la pasada porque es importante el desarrollo de las competencias en la persona estudiante. Pero se le conoce como evaluación auténtica porque se considera que es la más importante, porque incorpora todo el proceso. Porque, ¿qué fue lo primero que vimos? Que teníamos que conocer la resolución de tareas a través de los conocimientos previos, es decir, incluye todos los tres momentos: formativo, diagnóstico, formativo, sumativo. Y una toma de decisiones al proceso de realizar. Entonces, ¿cuál es el reto para ustedes como futuros docentes de informática? Saber que son docentes consultores, porque tienen que informarse, porque tienen que actualizarse. Deben ser docentes colaboradores en grupo, porque se trabaja mucho enfoque por proyectos, se trabaja mucho en parejas, hay mucho trabajo colaborativo en esta asignatura. Entonces, el primero que debe enfocar ese proceso es ustedes como educadores. Es un trabajador solitario porque todo va enfocado en un proceso de aula y pensar en las necesidades de sus estudiantes. Yo puedo trabajar con otros docentes, pero no me van a resultar sus actividades si no están enfocadas en mi centro educativo. Es un docente facilitador porque todos los estudiantes tienen su aprendizaje, nada más que nosotros lo aprendemos a acomodar. Es desarrollador porque todo lleva un proceso y es supervisor porque está pendiente del trabajo de qué tipo de profesional quiero ser. Un profesional que esté estancado en un escritorio o un profesional que esté buscando qué le puedo aportar a los estudiantes que están trabajando conmigo. Es un docente que debe estar en constante formación. ¿Por qué? Porque hay retos pedagógicos. Y para muestra un botón, este año, con la incorporación de la asignatura Formación Tecnológica en el campo sumativo, pues obviamente hay competencias de tipo pedagógico que debe adquirir la persona docente. Un docente de primaria, reitero como hablamos hace un rato, que no estaba acostumbrado a hacer trabajos cotidianos, trabajos, tareitas y pruebas, pues ahora sí las tiene que hacer y que respondan a los lineamientos que establece el meta. Debe ser un líder porque es formador de formadores. Esta asignatura de informática es hermosa porque le da tantas competencias a la persona estudiante desde un proceso tan sencillo como es sentarse a ver una computadora cómo funciona y buscar esa magia para que sean capaces de programar. Entonces, un docente formador de formadores es porque puede colaborar a que esos estudiantes se conviertan en nuevos líderes de tipo pedagógico a nivel de clase y puedan colaborar, porque toda idea, todo avance,
toda innovación tecnológica parte de una idea. Y muchos de esos estudiantes pueden en algún momento tener una idea que les permita innovar en un futuro. La tarea número 1 que me tienen que realizar esta semanita con fecha límite el domingo de la otra semana a las 11:55 consiste en un cuadro de triple entrada. ¿Qué es lo que deben hacer? Bueno, primero, analizar la página 3 a 36 de la unidad didáctica, la evaluación de los aprendizajes con apoyo de recursos tecnológicos. Ahí hay videos correspondientes a la tutoría 1 que se les va a aportar para que puedan reforzar un poquitito. Pueden utilizar los mecanismos de dudas, foro de dudas, correo electrónico, mi número celular, para que puedan aclarar. La actividad consistirá en elaborar un cuadro de triple entrada, donde debe reflexionar sobre la temática que se presenta en este primer capítulo, donde van a encontrar ejemplos de los aprendizajes que se pueden llevar a cabo con recursos, aplicando el uso de la tecnología. Es importante siempre tener presente cuando yo voy desarrollando eso, las fuentes bibliográficas según APA. Séptima edición en inglés, que es la misma de la cuarta edición en español. Entonces, cuando yo voy buscando, de una vez anoto el recurso de. Muchas veces hacemos el resumen, el trabajo y después nos perdemos de qué sitio o unidad lo busqué. Entonces, ahí se pierde la situación. Deben realizar el cuadro con al menos 4 citas en todo el cuadro, pero el cuadro se presta para tener una cita por cuadrito, entonces no hay problema. Recordar que todo archivo enlace debe ser subido en formato PDF utilizando letra Arial 12, según la norma APA. Como todo trabajo universitario, la primera página que tienen que llevar es una portada, seguido de una introducción, el cuadro de triple entrada y finalizamos con la conclusión. La introducción es la primera parte que vamos a hacer después de la portada. En esa introducción, ¿ustedes qué deben hacer? Van a establecer en una página completa, no media página, no un párrafo, van a establecer cuál es la influencia de las tecnologías de información y comunicación en los conceptos educativos actualmente. ¿Cuál es su opinión? Es decir, ¿qué papel juega la tecnología en los centros educativos actualmente? Una opinión personal puede ir enfocada en los trabajos. ¿Cómo es la realidad de los centros educativos? Pueden hablarme de cuál es la realidad de los laboratorios de informática. Pueden hablarme si ustedes están de acuerdo con los temas que se trabajan en un laboratorio de informática. Pueden hablarme de cuáles serían los aspectos generales ideales que deberían contemplarse en una asignatura como informática. Ahí estaría una página. Muchachos, uno de los aspectos que sí tienen que tener mucho cuidado es el uso del párrafo. A veces me presentan un párrafo como de 5 líneas, pero es solo una oración. No hay un punto en todo el proceso. Eso no es un párrafo, es una oración inmensa. Entonces recuerden la importancia de que un párrafo, cuando lo aprendimos en la escuela, era el que tenía al menos 2 oraciones. Entonces, si el párrafo es de 5 líneas, tiene que haber mínimo 3 oraciones ahí. Mínimo. Entonces, aprender a utilizar el punto. Porque a veces yo les anoto ahí la observación. Me crearon solo un párrafo de una oración. Eso es redacción. Tener cuidado con eso. Luego de ello se les va a aparecer un cuadro de triple entrada. Un cuadro de triple entrada son 4 columnas donde yo les doy en la primera columna una serie de temas generadores, ideas generadoras. Y ustedes a base de esas ideas generadoras, ustedes me van a establecer 3 aspectos importantes. En la primera columna, ¿qué opinan ustedes de eso? Yo no los voy a juzgar porque digan que no estoy de acuerdo con una idea generadora. Yo no voy a
a juzgarles que me pongan que para ustedes, por ejemplo, no es importante que se realice una evaluación diagnóstica. Es su opinión personal. Esa primera columna de opinión personal, ustedes díganme claramente qué sienten ustedes del tema. Que si tal cosa hay que mejorarla, ahí ustedes pueden poner. Yo considero que la evaluación hoy en día debe mejorarse porque tal cosa. Ese es el espacio para que ustedes digan en la primera columna de llenado lo que ustedes opinan y hay que mejorar. Es su capacidad crítica. Ahí les voy a valorar nada más el pensamiento crítico. Que sean capaces de aportarme ideas sustentadas. Porque yo no puedo decir, la evaluación diagnóstica no es importante. Eso no es una idea sustentada. No es importante porque, y ahí ustedes me lo justifican. Yo no se los puedo criticar, yo les haría la observación. Para mí la evaluación diagnóstica es fundamental. Pero ustedes, es su opinión personal, mientras me la fundamenten, ahí está bien. En la segunda columna es la cita. Ustedes van a buscar en el libro o en una fuente externa en internet algo relacionado de él. Y entonces, nada más mencionan para Bejarano y Chacón, 2013, la evaluación es un proceso donde se toman decisiones a través de las evidencias. Cierran comillas, página 24. Esa sería la cita. Y con base a esa cita fue con lo que ustedes opinaron. Y en lo último sería el ejemplo. Los ejemplos, muchachos, ahí sí tenemos que trabajar mucho. Los ejemplos tienen que ser redactados para que sean comprensibles. Porque no les estoy preguntando cuál es un ejemplo de palabra aguda y ustedes me ponen mamá. No. Aquí es cuál es un ejemplo de evaluación auténtica, por ejemplo. Y no me van a poner la evaluación que se realiza en informática educativa. Pero porque es auténtico. Ese ejemplo tiene que ser detalladito para yo decir, mira, si es auténtico. Mira, si es de evaluación. Porque si, por ejemplo, si les pongo qué es evaluación en una idea generadora, entonces ustedes me pueden decir evaluación en un ejemplo. La docente Ana realizó una evaluación diagnóstica en formación tecnológica para identificar el dominio del estudiante de la herramienta Scratch correspondiente a cambio de figura. Porque recuerden que si no ahí sería medición. Para trabajar con los estudiantes que no dominan este tema, ese concepto y poder iniciar la nueva unidad a desarrollar. Porque ahí ya tomé una decisión, reforzar. Eso debe ser un ejemplo bien detallado. Y entonces ahí está lo que van a trabajar. ¿Cuál es la importancia de desarrollar competencias en el uso de las TIC que se requieren para enfrentar los retos del siglo XXI por parte de las personas estudiantes? Entonces, por ejemplo, yo podría poner, considero que es importante responder a los avances tecnológicos, ya que en el mundo globalizado en el que vivimos, en el cual diariamente encontramos nuevas herramientas, nuevas aplicaciones, nuevas facilidades a través del uso de la tecnología, debemos crear o trabajar con estudiantes que puedan responder a esta necesidad, desarrollando en él competencias
informáticas que le permitan en un futuro adaptarse a las necesidades que el país va a requerir. Esa es mi opinión de esa importancia. Cita bibliográfica, puedo coger una de las primeras páginas del libro y hablar acerca de, por ejemplo, la globalización. Ahí venía un aspecto donde nos hablaba de la importancia de la globalización. Entonces, para Bejarano 2013, la globalización nos ha permitido establecer herramientas tecnológicas que deben aplicarse para responder a las necesidades del mundo. ¿Y cuál sería el ejemplo de desarrollar esas competencias en las TIC? En el centro educativo, en las asignaturas de informática, deben desarrollarse los conocimientos de los estudiantes en temas como el uso de correos electrónicos, el uso de programas informáticos, para que vaya teniendo un acercamiento a la realidad actual de la asignatura. Ven, ahí yo desarrollé 3 aspectos. El segundo, ¿cuál es la importancia de la implementación de las TIC en la didáctica y evaluación? Y aquí nos metemos en nivel de clase por parte de la persona docente. Recuerden lo que les dije al inicio, aquel docente que utiliza para reproducir o lo utiliza para acercar a la realidad al estudiante. De la virtualización, estamos preparados por una enseñanza virtual. ¿Cuál es el papel de las universidades para desarrollar competencias tecnológicas en la formación docente? Las universidades nos están aportando conocimientos y competencias tecnológicas a los futuros docentes. Se le ha dado mucho énfasis al bilingüismo. Allá se está incorporando en todas las asignaturas el inglés y de tipo conversacional. Hacen lo mismo con informática, por ejemplo. Con la parte informática en todas las carreras hay asignaturas que nos ayuden a formarnos en el campo tecnológico. De la didáctica de la evaluación de los aprendizajes, ¿cómo debe ser esa evaluación? Ese proceso de enseñanza. ¿Cuál es la diferencia entre ustedes, según ustedes, de valorar, de medir y de evaluar? ¿Cuál es la diferencia entre una evaluación tradicional a una evaluación alternativa? ¿Cuál es la diferencia entre una evaluación auténtica que incluya todo y el desarrollo de competencias para ir a responder a las necesidades del mundo? Y después de realizar este cuadro, vamos a cerrar con la conclusión, que ustedes me van a dar 3 ideas bien fundamentadas sobre cómo debe ser el docente de informática. Cómo debe ser un docente evaluador en informática educativa. Entonces, ¿qué debe tener mi trabajo? Reitero. Número 1, portada, con todos los datos de la universidad. Número 2, la introducción. Número 3, el cuadro comparativo. Y cerramos con la bibliografía. Después, en esa bibliografía, las referencias bibliográficas bien acomodaditas, en un formato APA, bien hechas o mal hechas, pero que estén ahí presentes. Las citas bien hechas, mal hechas, pero que se aprenda, que estén ahí citados, respetando al autor. Si tienen dudas, ya saben, el foro de dudas. Algo importante que nunca deben dejar de lado es, una vez que termino mi trabajo, voy, reviso las orientaciones y en la plataforma también está la rúbrica de evaluación. Y ustedes cojan como una lista de cotejo, ¿lo tiene o no lo tiene? ¿Tiene la introducción? Sí. Tengo paz. ¿Analicé la realidad de la primera idea? Sí, no. ¿Puse la cita de la primera idea? Sí o no.
Puse el ejemplo de la primera idea, sí o no. Si ya tengo todos esos elementos, hice la conclusión, sí o no. Respeté las normas APA, sí o no. Cuando yo ya revisé toda la rúbrica, con eso me voy en paz. A veces me anotan, profe, no entiendo por qué no me calificó. Porque no está. Guárdenlo como un archivo PDF, le dan enviar. Cuando le dan enviar, denle en clic para revisar que le abra bien y que esté completo. Hay estudiantes que han perdido el trabajo porque me envían tareas de otro cuatrimestre, de otra asignatura, porque no revisaron. Vean que es una obligación de ustedes revisar eso. Portada, introducción, cuadro comparativo, bibliografía y la conclusión. El comentario que utilicen debe ser claro, fundamentado. Cuídense con el plagio. Cuídense con el plagio. Y recuerden que para comunicarse conmigo, correo interno, foro de dudas, mi correo personal UNED y mi número de teléfono. Ahí con demasiado gusto les atenderé. Cada logro comienza con una decisión de intentarlo. Ya lo intentamos porque iniciamos cuatrimestre. Los quiero ver hasta el final y todos aprobados. Muchas gracias por haberse conectado y cualquier duda yo voy a estar aquí conectado para aclarárselas con demasiado gusto. Muchas gracias y que tengan una bonita noche. Voy a finalizar grabación y si tienen alguna duda a partir de ese momento, pues con demasiado gusto se las puedo aclarar.